Yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó, de valiente que se advierte que la muerte no triunfó. De su vida con su muerte, tuvo a todo el mundo en poco. Fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura, que acreditó su ventura, morir cuerdo y vivir loco. Eso que acaban de escuchar es el epitafio de Don Quijote de la Mancha, uno de los personajes más importantes de la literatura española, creado por Miguel de Cervantes Saavedra a principios del siglo XVII. Este epitafio, a pesar de pertenecer a un personaje ficticio, es uno de los más icónicos de la historia y uno de mis favoritos, tanto por lo que representa después de las aventuras vividas por el Quijote, como por lo poético que es. Sin embargo, en la vida real también hay epitafios que han sido emblemáticos, ya sea por la persona a la que pertenecen, o por los misterios y hasta las leyendas urbanas que hay alrededor de ellos. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Según el diccionario de la Real Academia Española, un epitafio es la inscripción que se pone, o se supone puesta, sobre un sepulcro o en la lápida colocada junto al enterramiento. De hecho, la palabra literalmente significa eso. Viene del griego epitaphum, que se compone de epi, que significa sobre, y thanos, que significa tumba. Y es que el origen y los primeros usos de estas inscripciones se remontan justamente a la antigua cultura griega. En sí, lo que se busca con un epitafio es recordar al fallecido. Es una forma de luchar contra el olvido que puede provocar la muerte de alguien. Como bien se menciona en el artículo Epitafios, frases contra el olvido, publicado en la Gaceta de la UNAM con motivo del Día de Muertos de 2020. Se considera que un buen epitafio debe ser memorable y lo suficientemente breve como para que las personas puedan leerlo mientras caminan por el cementerio. Sin embargo, existen epitafios sumamente elaborados, largos y que incluso rozan en lo poético, mismos que se han catalogado dentro de un subgénero literario conocido como elegía. Si ustedes visitan un panteón, podrán leer un sinnúmero de epitafios, algunos más interesantes que otros, y es que algunos son un tanto genéricos y los hay hasta prefabricados. Por poner ejemplos, siempre podremos encontrar los clásicos Siempre te recordaremos, Eternamente amado o Por siempre en nuestro corazón. Otros de los epitafios más comunes son aquellos con frases bíblicas como Dios me va a rescatar del reino de los muertos. Pero más allá de estos, hay epitafios muy famosos y particulares alrededor del mundo. Uno de mis favoritos es el del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, en el que se puede leer: dijo el cuervo, nevermore, tal como aparece en su famoso poema El Cuervo. Tenemos también el de Dorothy Parker, que dice algo así como perdonen por el polvo. El de Mel Blanc, El hombre de las mil voces, que dice eso es todo, amigos. O el de la poeta Emily Dickinson, que simplemente dice me llaman. Si hablamos de epitafios de personajes mexicanos, no nos podemos olvidar del de Mario Moreno Cantinflas, el cual dice de forma muy bromista, tal como lo era él: parece que se ha ido, pero no es cierto. Tampoco podemos olvidarnos del epitafio tan acertado de María Félix: aquí duerme la mujer más bella del mundo, la doña María Félix.
Y por supuesto, el de Agustín Lara, quien descansa en la rotonda de las personas ilustres. Mis pobres manos, alas quebradas. Ahora bien, ni siquiera los epitafios se pueden librar de las leyendas. Hay algunos de ellos que están rodeados de misterios, tal como el de Groucho Marx. Pasa que mucha gente cree que el epitafio de aquel actor y humorista estadounidense, fallecido en 1977, dice: disculpe que no me levante. No obstante, si visitamos su tumba en el Eden Memorial Park del cementerio Mission Memorial Hills, ubicado en Los Ángeles, nos llevaremos una decepción, porque su nicho solo tiene su nombre, su apellido, la fecha de su nacimiento y muerte, y el dibujo de una estrella de David, la de 6 picos. Entonces, lo de su epitafio es solo una leyenda urbana originada gracias a que en una entrevista el talentoso Marx mencionó que le gustaría que su epitafio fuera ese, y que, además, fuera enterrado sobre el féretro de Marilyn Monroe. Esto último en forma de broma, claro está. Pero cuando falleció a causa de una neumonía el 19 de agosto de 1977, no se le colocó el epitafio que a él le hubiera gustado, y en su lugar están únicamente los elementos antes mencionados, aunque quizá lo pudo haber dicho solo como una simple broma que se tergiversó. Lo que sí es un misterio sin resolver tiene que ver más bien con el hecho de que alguien, en el año de 1982, robó las cenizas del cómico para posteriormente dejarlas en otro cementerio, en el Mount Sinai Memorial Park, el cementerio judío más grande de todo el estado de California. Después fueron regresadas a su lugar original, pero hasta la fecha no se sabe quién fue el responsable de profanar la tumba, ni la razón por lo que lo hizo. Un caso similar al de Groucho Marx es el del compositor alemán Johann Sebastian Bach, pues se cree que el epitafio del genio del barroco es: desde aquí no se me ocurre ninguna fuga, haciendo alusión a la fuga como una composición musical que se caracteriza por tener varias voces o líneas melódicas que parecen ir persiguiéndose entre ellas. Bach compuso decenas de fugas durante su prolífica vida, y, tomando en cuenta esto, tendría sentido la frase de su epitafio. Pero nada más lejos de la realidad, ya que su tumba, ubicada en la iglesia de Santo Tomás en Leipzig, Alemania, no tiene nada más que el nombre del compositor del siglo XVIII en una placa dorada. Ha escalado tanto el caso del epitafio apócrifo de Bach, que incluso medios informativos de entretenimiento como muy interesante lo tomaron por cierto y lo incluyeron en un artículo llamado Epitafios Famosos, para posteriormente ser corregidos por un usuario de Twitter, quien incluso publicó una foto del sepulcro para corroborarlo. Acto seguido, la cuenta de Muy Interesante fue objeto de burlas, pues había caído en la mentira y en la leyenda del epitafio de Bach. Pero aquí no acaba la cosa con esta temática de los epitafios falsos, ya que hay un bulo acerca del epitafio de Orson Welles. Ya saben, el director de la aclamada película Ciudadano Kane, y quien sembrara el terror en los Estados Unidos por su narración radiofónica de la Guerra de los Mundos en 1938. Y es que por internet anda rondando una imagen en la que se asevera que en el epitafio de este multifacético personaje se puede leer la frase: no es que yo fuera superior, es que los demás eran inferiores. Algo bastante egocéntrico y arrogante, ¿no creen? Bueno, pues que no se les caiga el ídolo, porque esto es completamente falso. Orson Welles,
curiosamente está sepultado muy, muy lejos de su país. Nació y murió en los Estados Unidos de América, pero sus cenizas reposan desde mayo de 1987 en la lejana ciudad de Málaga, en España. Y para hacer esto todavía más extraño, está en la finca Recreo de San Cayetano, que fue propiedad del torero Antonio Ordóñez. En fin, lo que en realidad dice su tumba ahí en Málaga es: un hombre no es de donde nace, sino donde elige morir. Algo completamente diferente a lo que se cree. Hay algunos otros casos similares, pero si quieren conocerlos, les recomiendo leer el artículo Falsos epitafios del cine, escrito por Ginés García y publicado en la revista Adiós Cultural. Hay epitafios que cuentan historias aterradoras, tristes, o que, en algunos casos, se leen sumamente perturbadores, como aquella pequeña tumba en el Panteón Civil de Dolores, en la que se puede leer: la dicha que nos diste unas cuantas horas superó a la felicidad de toda una vida, lo que nos da a entender que el sepulcro pertenece a un pequeño bebé que murió poco después de haber nacido. También está la del señor Laudelino en el cementerio de la Almudena, en Madrid, que dicta: aquí yace el gran Laudelino, el hombre que tanto trabajó y tanto desprecio recibió de toda su familia, incluida su esposa. Algo bastante fuerte, no me dejarán mentir. Un caso muy particular está en el Panteón de San Fernando de la Ciudad de México, pues en él existe una tumba cuyo epitafio reza lo siguiente: aquí duerme Miguel Vadillo Bernardí, mi querido hijo. Hablad bajo, no le despertéis. Y precisamente ahí en el Panteón de San Fernando, que se encuentra en pleno centro de la ciudad, muy cerca de la concurrida estación del Metro Hidalgo y que actualmente es un museo de sitio, se encuentra la tumba de Dolores Escalante, con un epitafio que dice: llegaba ya al altar feliz esposa, allí la hirió la muerte, aquí reposa. Este es el epitafio al que quería llegar con este episodio, pues en unas cuantas líneas cuenta una desgarradora historia y, además, tiene una leyenda de auténtico terror que perdura hasta nuestros días. Dolores Escalante fue una mujer poblana que vivió durante el siglo XIX. Ella, siendo aún muy joven, levantó el interés amoroso de José María Lafragua, un personaje reconocido en la historia de México, pues fue un liberal que se desempeñó como diputado, senador e incluso llegó a ser secretario de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Benito Juárez. Sin embargo, por diversas circunstancias no se pudo concretar el amorío entre Lafragua y Dolores Escalante en primera instancia, y no fue sino hasta muchos años después, en la década de los 40 del siglo XIX, que las cosas empezaron a fluir. Pero para la mala suerte de Lafragua, quien era el más interesado en la relación, un sinfín de cosas iban surgiendo e iban aplazando el matrimonio. Cuando por fin se tuvo una fecha establecida para llevar a cabo la ceremonia, que sería en agosto de 1850, algo terrible ocurrió poco antes. Una epidemia de cólera azotó al país y Dolores resultó afectada por la enfermedad. Durante los últimos días de junio de aquel año, Dolores estuvo en cama y finalmente, la noche del 24 de junio la pasó muy mal. Estuvo delirando y cuando apenas amanecía, cerca de las 7 de la mañana del 25 de junio, Dolores Escalante falleció. Según el texto, José María Lafragua y Lola Escalante
El amor que truncó una epidemia, publicado por el periódico La Crónica de hoy, aquel 25 de junio de 1850, fue el día en que hubo un mayor número de entierros debido a la epidemia de cólera. Tanto así que no había disponible ningún carruaje fúnebre, y por lo tanto, el cuerpo de Dolores fue llevado al Panteón de San Fernando hasta las 7 de la tarde. La fragua, devastado por la pérdida de su amada, cayó en depresión y, en memoria de Dolores, mandó hacer a Italia un extraordinario mausoleo de mármol blanco que tardó nada más y nada menos que 3 años en ser terminado. Cuando por fin llegó a México, ahí trasladó los restos de Dolores. Ese monumento es el que podemos ver hasta la actualidad en el Museo Panteón. Un monumento con elementos como antorchas invertidas y un reloj de arena con alas. Y, obviamente, el epitafio antes mencionado. Llegaba ya al altar feliz esposa. Allí la hirió la muerte. Aquí reposa. Es impresionante cómo 3 simples líneas en el epitafio de la joven Dolores resumen una historia tan trágica y, por si fuera poco, aterradora. ¿Por qué? Bueno, cuentan las malas lenguas que poco después de la muerte de Escalante se comenzó a ver una figura femenina, vestida completamente de blanco, recorriendo el Panteón de San Fernando y caminando entre las tumbas hasta desaparecer abruptamente, quizá lamentándose por su prematura muerte, quizá penando por no haber podido llegar al altar, quizá buscando a José María la Fragua, quien está enterrado junto a ella. Quienes han tenido la mala suerte de observar aquella figura fantasmal durante la noche, aseguran que si cruzas tu mirada con la de ella, quedarás sin poder moverte, totalmente paralizado, y que, posteriormente, Dolores lanzará un aterrador grito para después desvanecerse en la penumbra. Antiguamente, digamos en el siglo XIX, visitar los panteones para leer epitafios era una forma de entretenimiento. Incluso José Antonio Cortés, coordinador de proyectos del Panteón de San Fernando, asevera que se llegaban a imprimir cuadernillos con los epitafios de las tumbas para que de este modo las personas evitaran subirse a ellas y para que pudieran leer de forma más sencilla y práctica todos esos epitafios. Y la realidad es que no me suena nada descabellado, puesto que cuando yo he entrado a panteones y cementerios, sí que me gusta detenerme en las tumbas, no solo para apreciar el arte fúnebre, sino también para leer los epitafios de las personas que en ellas descansan. En la actualidad se habla de que los epitafios han evolucionado, y retomando el artículo que cité al inicio, Epitafios, frases contra el olvido, hay una parte de él en la que se habla sobre epitafios modernos a los que se les ponen palabras con hashtags, tal como si fueran etiquetas de Instagram o búsquedas de tendencias en Twitter. De hecho, he visto memes en los que internautas bromean diciendo que en su tumba quieren que esté un código QR que los lleve a una playlist o a una biografía. Parece broma, pero tal vez en unos años sí que veamos tumbas con códigos y links para escanear con nuestro smartphone. Tomando en cuenta todo lo anterior, ¿a ti qué te gustaría que dijera tu epitafio? Los epitafios han llamado tanto la atención a lo largo del tiempo y han sido parte tan fundamental de la cultura de la vida y la muerte,
que incluso han sido parte de libros de ficción y no ficción muy interesantes, como la novela corta del escritor chileno Hernán Rivera Letelier, el escritor de epitafios, cuyo protagonista precisamente es un señor que se gana la vida escribiendo este tipo de textos, aunque el argumento principal de la obra es un tanto cancelable en estos tiempos, a decir verdad. Fuera de esto, inclusive en algún punto de nuestra historia, se editaban libros recopilando epitafios reales. Para muestra está el libro Epitafios originales del Real Convento de Jesús María, editado, por así decirlo, en 1645, mismo en el que podemos encontrar y tratar de entender los epitafios de aquella época, y en específico de las tumbas de aquel convento, ubicado muy cerca del Zócalo capitalino. Aunque, sin lugar a dudas, el elemento de la cultura popular que a mí más me gusta y que menciona a los epitafios es la canción Los males pasajeros, de la banda de rock indie española Love of Lesbian, pues en cierta parte se menciona lo siguiente: que fuera epitafio del hombre más sabio, yo solo pasé por aquí. Eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado este inicio de temporada y este formato de podcast que será el que estaré desarrollando en los nuevos episodios. No olviden seguirme en redes sociales para que no se pierdan ninguna noticia o actualización. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Y por supuesto, tampoco se olviden de seguir el podcast desde la plataforma en la que me estén escuchando. Nos escuchamos el próximo domingo con un nuevo episodio. Hasta entonces.